Capítulo 60. Huevo chatarrero. Día 3/mes 6/año 40.024. Al día siguiente desayunamos rápido en el comedor de la torre de señal. Una vez terminamos, volvimos a la mina. Al llegar, uno de los guardianes de Wilurcer con los brazos cruzados mientras observaba a los distintos grupos reunirse. Hemos localizado 4 nidos de Petruformis. 2 son de tamaño pequeño y 2 de tamaño mediano, explicó el guardián mientras observaba a todos los presentes. Hoy limpiaremos los 2 pequeños. Los medianos se limpiarán en los próximos días. Hubo varios murmullos entre los grupos, pero nadie protestó. Los guardianes comenzaron a guiarnos por los túneles de la mina. Éramos bastantes, así que el avance fue lento. A lo largo del camino aparecieron algunos Petruformis dispersos, pero entre todos los grupos fueron eliminados con rapidez. No tardamos demasiado en llegar al primer nido. La cavidad era amplia, aunque más pequeña que la que yo había limpiado el día anterior. Dentro había una cantidad de Petruformis mayor al del nido que limpié. Al entrar en la cavidad, los guardianes de Wilurcer avanzaron al frente mientras el resto nos distribuíamos por los flancos. Nuestro grupo se encargó de una zona cercana a la entrada del nido. Las Petruformis se movían por la cavidad como una marea de cuerpos oscuros, sus mandíbulas chasqueando mientras reaccionaban a nuestra presencia. A nuestro alrededor, los otros grupos ya estaban entrando en combate. Yo avancé y hundí una espada improvisada de tierra endurecida directamente en el cráneo de la primera Petruformis que se me acercó. El exoesqueleto se resquebrajó con un crujido seco y se desplomó antes de que pudiera atacar. Tiré de la espada para liberarla y giré el brazo para interceptar a otra que se acercaba por la izquierda. La hoja de tierra penetró el exoesqueleto, atravesando los tejidos internos antes de salir por el otro lado. Otra Petruformis se lanzó hacia mí con las mandíbulas abiertas. Giré la muñeca y deshice la espada para formar una lanza corta de tierra. La punta atravesó la mandíbula inferior y salió por la parte superior de su cabeza. El combate se extendía por toda la cavidad. Los otros grupos mantenían ocupadas a la mayoría de las Petruformis mientras los guardianes de Wilurcer se abrían paso hacia el fondo del nido. Una Petruformis intentó rodearme por la derecha. Deslicé el pie hacia atrás y levanté una pared baja de tierra compactada que detuvo su embestida. Antes de que pudiera retirarse, deformé la pared y le atravesé su cabeza. Cuando el combate en nuestra zona terminó, 14 cuerpos de Petruformis yacían esparcidos cerca de la entrada del nido. En la zona más profunda de la cavidad, los 5 guardianes reales luchaban contra los guardianes de Wilurcer. Uno de los guardianes de Wilurcer esquivó una embestida y cortó la pata de una de las Petruformis con un tajo limpio. Otro saltó sobre el caparazón de un guardián real y clavó su arma repetidas veces hasta perforar la cabeza. Uno a uno, los guardianes reales fueron cayendo. Cuando el último se desplomó, solo quedaba la reina. La reina intentó producir más crías, pero uno de los guardianes de Wilurcer se adelantó y le abrió el torso con un corte brutal antes de que pudiera hacerlo. El chillido de la criatura resonó por toda la cavidad antes de apagarse. Cuando el último Petruformis dejó de moverse, el nido quedó en silencio. Nos tomamos unos minutos para recuperar el aliento. Algunos se sentaron contra las paredes de roca, otros comenzaron a recolectar los núcleos. Yo recogí los 14 núcleos incompletos de las criaturas que habíamos eliminado. Nos quedamos descansando varios minutos mientras los guardianes de Wilurcer terminaban de inspeccionar el lugar. Después de asegurarse de que no quedaba ningún Petruformis vivo, nos ordenaron reunirnos de nuevo. Avanzamos por los túneles hasta llegar al segundo nido pequeño. Cuando entramos en la cavidad, todos nos detuvimos. El lugar estaba vacío sin alguna Petruformis. Todos comenzaron a buscar en la cavidad en búsqueda de alguna Petruformis, no he encontrado nada. Nunca encontrarían algo, yo ya me encargué de acabar con todos los Petruformis de este nido y de limpiarlo el día anterior. Tras varios minutos de búsqueda inútil, el líder de los guardianes de Wilurcer cruzó los brazos y observó la cavidad en silencio. Parece que uno de los nidos medianos acabó con este nido pequeño, dijo. Probablemente atacaron, eliminaron todo y se llevaron los cuerpos para comérselos. Algunos asintieron ante la explicación. El guardián continuó hablando. Nos separaremos y limpiaremos los túneles cercanos. Si encuentran Petruformis dispersas, elimínenlos. Cuando terminen, regresen aquí. Los grupos comenzaron a dividirse rápidamente. Nuestro grupo tomó uno de los túneles laterales. Avanzamos durante varios minutos hasta que encontramos un grupo de 3 Petruformis. Se lanzaron contra nosotros de inmediato. La primera Petruformis se abalanzó directamente hacia Maret, pero él reaccionó rápido. La golpeó rápidamente hacia un lado estrellándolo contra una pared. La segunda se dirigió a mí.
Levanté mi cuchillo y la intercepté justo cuando abría las mandíbulas. La hoja chocó contra las mandíbulas cortándoselas de un tajo limpio, separando ambas piezas cerradas antes de que pudiera cerrarlas. La criatura se sacudió violentamente, pero aproveché el instante de desorientación para clavar el cuchillo directamente en la cabeza, atravesando el caparazón. La tercera Petruformis rodeó por detrás intentando sorprender a Idris, pero Carl la interceptó con un tajo lateral que abrió su caparazón. Idris terminó el trabajo arrancando la cabeza. Recolectamos los 3 núcleos incompletos y seguimos avanzando. No tardamos en toparnos con otro pequeño grupo de Petruformis, esta vez eran 4. 2 se lanzaron contra Carl al mismo tiempo. Carl respondió con un giro brutal del arma, empujando a ambas criaturas hacia atrás. Marek se abalanzó por el flanco y agarró a una de ellas por el exoesqueleto del cuello, levantándola parcialmente del suelo antes de estrellarla contra la pared con toda su fuerza. El impacto dejó grietas visibles en su caparazón. Al mismo tiempo levanté una estaca de tierra desde el suelo que perforó el abdomen de otra. Las restantes intentaron huir por el túnel lateral, pero Idris las interceptó con una lluvia de golpes rápidos. En pocos segundos todo había terminado. Volvimos a recoger los núcleos. Tras casi una hora recorriendo túneles, no encontramos ninguna otra Petruformis. Parece que ya está limpio por aquí, murmuró Marek. Asentimos y comenzamos a regresar. Cuando regresamos al nido vacío, varios grupos ya habían vuelto. Algunos estaban sentados descansando mientras otros conversaban. Después de un rato, los guardianes de Wilurfer ordenaron el regreso. Avanzamos todos juntos hasta el centro de mando de la mina. Al llegar, uno de los guardianes de Wilurfer estaba junto a un carrito cargado con restos metálicos. Eran los restos de la taladradora minera que había visto el día anterior. El guardián miró a los presentes. ¿Quién quiere llevar esta chatarra al campo de desechos?, preguntó. Se pagan 10 armons. Levanté la mano. Yo puedo hacerlo. El guardián asintió y me indicó el carrito. Llévalo al campo de desechos al oeste de la ciudad. Tomé el carrito y comencé a empujarlo fuera de la mina. Las ruedas chirriaban ligeramente mientras avanzaba por las calles de Wilurfer. Seguí el camino que había memorizado el día anterior cuando había estado caminando por la ciudad. No tardé demasiado en llegar al lugar donde debía de dejar el taladro. Nada más llegar, escuché una voz familiar. Ryu, exclamó Lyra con una sonrisa enorme. Sus ojos brillaron al ver el carrito. Trajiste muchísimo. Se acercó rápidamente y comenzó a examinar los restos metálicos con entusiasmo. Esto es perfecto, estas placas todavía están en muy buen estado, dijo mientras golpeaba una pieza con los nudillos. ¿Podrías ayudarme a llevarlo a un lugar? Claro, respondí. Sígueme, está a la vuelta de esta calle. Empujé el carrito mientras Lyra caminaba delante guiándome por varias calles. Tras varios minutos, llegamos a una puerta metálica enorme que me recordaba a la puerta de un parking. Lyra sacó algo de su bolsillo que apenas vi, presionó un pequeño botón y la puerta emitió un clac metálico y comenzó a abrirse lentamente hacia arriba. Pásalo dentro, dijo señalando el interior. Empujé el carrito hacia el interior, dejé allí la chatarra de la taladradora minera y luego saqué el carrito vacío. Lyra metió la mano en otro bolsillo y sacó 2 cosas. Me entregó un papel enrollado y otro pequeño trozo de papel. Este es un mapa, dijo señalando el papel enrollado. Marca el camino hacia el lugar donde se celebra el torneo. El trayecto es por las alcantarillas. Luego señaló el pequeño papel. Y esta es tu entrada al torneo, no la pierdas. Asentí mientras guardaba ambos papeles. Gracias. Lyra sonrió satisfecha. Nos vemos en el torneo. Me despedí con un gesto y salí del lugar. Cuando me alejé unos metros, escuché cómo la gran puerta metálica se cerraba detrás de mí. En ese momento apareció un panel frente a mis ojos. Misión completada. Recolección de chatarra. Un segundo panel apareció con una veintena de cartas flotaban frente a mí, todas boca abajo. Las observé unos segundos. Kai, ¿qué es esto?, pregunté mentalmente. Kai apareció flotando frente a mí. Son cartas de especies que el sistema puede otorgarte como recompensa, explicó con calma. Fruncí ligeramente el ceño mientras observaba las cartas suspendidas frente a mí. ¿Cartas de especies? Cada carta contiene una especie distinta, continuó Kai. Si seleccionas una, recibirás una carta de un nuevo de la determinada especie. Extendí la mano y dudé unos segundos antes de tocar una de las cartas. En cuanto mis dedos rozaron su superficie, todas las demás desaparecieron al instante y la carta que había elegido se volteó. Huevo Drovacar. Descripción. Los Drovacar son kaijus afines al elemento tierra oriundos de Seldra.
Son kaijus subterráneos colosales capaces de excavar titánicas cavidades bajo la superficie. Esta carta solo puede usarse en el mundo Seldra. Cuando leí la última línea, no lo dudé y la usé de inmediato. Al usarlo, apareció un panel de estado con un icono de carga. Después de unos segundos, el icono de carga es reemplazado por un mensaje nuevo colocado. Fruncí el ceño al leerlo. Kai, ¿qué significa eso? Pregunté mentalmente. La última vez que usé una carta del sistema no apareció nada parecido. Kai cruzó las pequeñas garras frente a su pecho mientras flotaba frente a mí. En aquella ocasión el resultado era inmediato, esta vez no. Dijo con calma. Me quedé mirándolo en silencio. Luego miré hacia el suelo. ¿Bajo tierra? Una sensación de molestia me subió por el pecho. ¿Estás diciéndome que tengo que buscar un huevo debajo de toda Wirulferra? Murmuré mentalmente, incrédulo. ¿Sabes lo grande que es esto? Es como buscar una paja en un montón de agujas. Kai negó lentamente. No tendrás que hacer eso. Antes de que pudiera preguntar más, apareció un panel frente a mí con una cadena de sucesos. Un Drovacar puso un huevo. Una Petruformis se llevó el huevo a su nido. El nido es atacado por otro nido y se llevan el huevo. El nuevo nido es aniquilado por otro nido Petruformis. El nido se mueve a las minas de Wirulferra. Me quedé mirando la secuencia unos segundos. Entonces, si el último nido se movió a las minas de Wirulferra, el huevo podría estar en uno de los dos nidos medianos que aún no hemos limpiado. Murmuré mentalmente mientras analizaba la información. Kai inclinó ligeramente la cabeza mientras flotaba frente a mí. O podría estar en alguno de los nidos pequeños. Durante un instante pensé en descartarlo, pero luego recordé que la cadena de sucesos no mencionaba el tamaño del nido y antes no había ningún huevo que buscar. Supongo que tendré que comprobarlo. Me di media vuelta y caminé de regreso a la entrada de la mina. Allí había un guardia vigilando el acceso. Cuando intenté acercarme al acceso, el hombre levantó la mano. Alto, la mina está cerrada por el resto del día. Me detuve frente a él. Se me cayó algo en uno de los nidos cuando estuvimos limpiando. Expliqué con un tono lo más natural posible. Quiero ir a buscarlo antes de que se lo coma algún kaiju o se quede enterrada entre los túneles. El guardia me observó durante unos segundos, evaluando mis palabras. Sus ojos se movieron brevemente hacia la entrada de la mina y luego volvieron a mí. Bien, puedes bajar. Dijo finalmente. Pero no tardes mucho en volver. El guardia se apartó ligeramente y me dejó bajar. Caminé por los túneles de la mina guiándome con mapeo y fui al nido que limpié ayer. Cuando llegué al nido, me puse a buscar el huevo por todos lados. Recorrí la cavidad de entrada a fin, pero no encontré ningún huevo. Después de revisar el nido, me dirigí hacia el nido pequeño que habíamos limpiado hoy, pero el resultado fue el mismo. Me quedé quieto en el centro de la cavidad, frunciendo ligeramente el ceño mientras repasaba la cadena de sucesos en mi mente. Si el huevo no estaba en ninguno de los nidos pequeños, entonces solo quedaban los medianos. Solté el aire lentamente. Me di la vuelta y regresé por los túneles hasta la entrada de la mina. El guardia seguía en su puesto cuando salí. ¿Lo encontraste? Preguntó. Asentí con calma. Sí, gracias. Me alejé de la entrada y tomé el camino de regreso a la torre de señal. Mañana o pasado encontraría el huevo.